Muy bien, pues tenemos el capítulo 21 de Levítico, un capítulo interesante, muy interesante, que trata de las disposiciones sobre el sacerdocio y los sacrificios. Bueno, el 21 sobre todo es para los sacerdotes. Santidad de los sacerdotes, disposiciones y prohibiciones dirigidas a los sacerdotes, pero mandamos en el grupo, es más, si nos da una vez su número, hermano, pero antes vamos a leer Levítico 21, Levítico capítulo 21, no sé si lo alcancemos a leer completo, pero vamos a leer una parte. Esta vez traje la edición Reina Valera 2020. ¿1920? No, 2020. Ah, 2020. Sí, esta es la Reina Valera 2020, que no ha llegado mucho acá a México, pero que ya está circulando desde hace un tiempo. La Reina Valera 2020. Dice así: el Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se expongan a la impureza tocando el cadáver de alguien de su pueblo, a no ser por un pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido. Por ella puede contaminarse. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, ni se hará impuro. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán incisiones. Santos serán para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque ofrecen las ofrendas quemadas para el Señor y el pan de su Dios. Por tanto, serán santos. No podrán casarse con una prostituta, ni con una mujer de mala fama, ni con una mujer repudiada por su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. Por tanto, lo santificarás, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor, el que os santifica. La hija del sacerdote, si comienza a prostituirse, a su padre deshonra, quemada será al fuego. El sumo sacerdote, destacado entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque tiene sobre él la consagración del aceite de la unción de su Dios, yo el Señor. Tomará por esposa a una mujer virgen. No se casará con ninguna mujer que sea viuda o repudiada, ni de mala reputación o prostituta, sino que tomará de su pueblo una mujer virgen, para que no profane su descendencia entre su pueblo, porque yo, el Señor, soy el que los santifico. Hasta el versículo 15 hemos llegado. Hemos leído los primeros 15 versículos. Cuidado. No sabes qué pecho. Sí. Bueno, entonces el capítulo 21 de Levítico nos va a permitir acercarnos a estas advertencias, a estos requisitos que se le advertían a los sacerdotes. Es el capítulo 21 de Levítico. Oiga, pastor, dice como que traía un lenguaje más duro. ¿Más duro? Sí, a mí me parece. Depende porque ahorita justamente vamos a ir viendo algunas cosas sobre el tema, porque el capítulo 21 consta, dice nuestro cuaderno, de una serie de prescripciones relativas a los sacerdotes, y estas prescripciones continúan en el capítulo 22. Es una continuación de los capítulos 6 y 7, que no deben de pertenecer a la ley de santidad primitiva. Todas estas prescripciones están condenadas por la exigencia de santidad, y más precisamente por la de pureza, santidad y pureza. Como cabría esperar, se exige más pureza por parte de los sacerdotes. Tienen que ser más puros, tienen que ser más santos, tienen que ser más consagrados, más dedicados. De hecho lo estaban, no tenían que pensar en ninguna otra cosa. Sí, recuerden ustedes cómo les dijo el Señor cuando la tierra
ellos no recibirán heredad de la tierra, territorio propio, como los demás, las 11 tribus restantes, porque yo soy su heredad, les dijo el Señor. Yo soy su heredad. Y nuestro comentario complementario nos explica que dentro del marco de la historia de las religiones, obviamente no solo en Israel había sacerdotes, no solo en Israel había sacerdocio en muchísimas otras religiones y culturas, incluyendo nuestro antiguo México, que a veces se nos olvida incluir nuestro antiguo México en eso, ¿verdad? El sacerdote o el sacerdocio en general, que ya es un término que se usa y se aplica a todas esas diferentes realidades, como la que veíamos hace 8 días en relación con el chamanismo. El chamán de alguna manera es un sacerdote también, porque todo sacerdote o sacerdotisa, cuando las hay, es un mediador entre lo sagrado y los seres humanos. Está en medio. Representa a lo sagrado entre los seres humanos y representa a los seres humanos delante de lo sagrado, o de los dioses, las divinidades, las deidades, las diosas, que también en muchas religiones hay diosas, ¿no? Aquí en el antiguo México también había diosas, ¿no? Estaba la diosa relacionada, por ejemplo, con el pulque, la diosa Mayahuel, que era la diosa relacionada con el pulque. Entonces, el sacerdocio no es algo diferente o que solamente hubiera existido en Israel. Nosotros, al estar acostumbrados a ver todo lo relacionado con los hebreos y los judíos, pues nos sale esto en el capítulo 21 del Levítico, porque todas estas exigencias, versículo 6, pues son ellos quienes ofrecen los sacrificios en honor del Señor. Y aquí, justamente con lo que dice el versículo 6, hay un punto de contacto con las demás religiones, porque en el caso de Israel, ya después viene el cristianismo con la idea espiritualizada del sacrificio del Señor Jesús y de Él mismo como sacerdote, como lo explica Hebreos. El punto en común es el sacrificio. Los sacerdotes estos antiguos de Israel sacrificaban animales, ya lo hemos visto hasta el cansancio, y la sangre y la carne, y la comen y no la comen, y todos esos asuntos. Pero el pastor es Levítico 21:6. 21:6, sí. En el 6 dice eso: santos serán para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque ofrecen las ofrendas quemadas para el Señor y el pan de su Dios, por tanto serán santos. Sí, eso es lo que dice el versículo 6. Oiga, pastor, Diga. me da mucho la impresión, bueno, eso es de que aquí en cuestión de sacerdotes y mujeres, Sí. las mujeres no tenían salvación, digo, solo las doncellas se podían casar con ellos, pero las demás las podían hasta quemar. Sí, en determinadas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Aunque usted lo dijo muy duro, no tenían salvación. ¿En qué sentido? No tenían derechos, opciones, no tenían alternativas, no tenían eso. Sí, definitivamente, eso está bien claro. En una parte del comentario complementario, que se me hace, entra mucho en ese terreno de la que pasa con las mujeres. Aquí la única mujer más, ¿cómo se puede decir?, beneficiada, la única o las únicas eran las esposas de los sacerdotes, las que cubrían este perfil. Sí, porque los perfiles son extremos, ¿no? Desde lo más malo hasta lo menos malo, ¿no? Si es prostituta, si lo de viuda, pues queda en medio. Si fue violada, incluso dice, ¿no? También, ¿qué culpa tiene la mujer de haber sido violada? En fin, todos esos atenuantes, ¿no? Todas esas atenuantes. Y el comentario efectivamente plantea el hecho de que cuando ya la mujer lograba pasar esos filtros, que eran muy exigentes, el propio capítulo menciona, no fue la parte que no alcancé a leer, después del 15, el versículo 15, están los sacerdotes que tenían una deficiencia física, tullidos,
el comentario plantea que podía haber sordos, podía haber mudos, podía haber personas con... Incluso, perdón, pero el texto es así, ¿no? Con los genitales mutilados, incompletos o vacíos, incluso se plantean esas tres opciones. Genitales mutilados, genitales incompletos, aplastados, dice la otra versión, e incluso vacíos. Testículos llenos de aire, dice, así. Pero incluso los sacerdotes en esas circunstancias no podían oficiar el sacrificio formal, los días del sacrificio, pero sí podían comer de lo que todos los sacerdotes comían. Entonces, al sacerdote, y podía casarse y podía hacer todo lo demás, ¿no? Pero imaginemos a la mujer es restringida completamente. Digo, no es ninguna sorpresa el hecho de que el patriarcado está presente en absolutamente todas las situaciones de la vida del antiguo Israel. O sea, eso es flagrante y claro, y no hay nada que hacer en el sentido de que uno se va encontrando con eso todo el tiempo. Eso es una realidad. Lo que ahora se puede hacer, y nosotros lo hacemos, o lo intentamos al menos, es que la lectura ya no sea tan sesgada. Que la lectura considere otros atenuantes, otros momentos, otras circunstancias, porque incluso el sabor que tienen las afirmaciones, esas duras que dice la hermana sobre la prostitución, sobre las características de las mujeres, tiene el sabor profético posterior de Oseas, de Jeremías, de Ezequiel. Los profetas más duros en ese sentido del lenguaje, el lenguaje que es sexista, que es patriarcal, obviamente no podía ser de otra manera, pero que además es violento verbalmente. Eso está en Isaías un poco, no tanto, pero en Jeremías y en Oseas el problema es enorme, porque cuando a Oseas le piden que se case con una prostituta, Oseas no era sacerdote, Oseas era profeta, pero se le manda a hacer algo que a los sacerdotes les estaba prohibido, y lo hace, y experimenta lo mismo que sentía Dios. Pero en Jeremías también hay un lenguaje muy subido de tono en relación con la parte conyugal, con la parte de parejas, de matrimonios, ¿no? El lenguaje es verdaderamente, yo diría que hasta 3X, porque es muy violento, es muy agresivo, es muy, hoy diríamos, irrespetuoso, ¿no? Que no respeta derechos, podríamos decir todo eso, podríamos decir muchas cosas hoy, en nuestra época. Pero entonces, si nosotros queremos trasladar todo eso a lo que veía, pues es un anacronismo, ¿no? O sea, no aplica. Diga. Aquí en el versículo 8, sí, considera a los santos, porque él ofrece. Sí, y eso de considerar a los santos también como que es algo que venimos arrastrando, ¿no? Con los sacerdotes. Y la influencia, no sé si, pero... Lo que pasa es que la lectura, a ver, este capítulo 21 de Levítico y el otro que se menciona anteriormente, donde se habla de la santidad y de las características de los sacerdotes, el punto está en que nosotros en el cristianismo equiparamos el sacerdocio levítico con lo que ahora se conoce como ministerio cristiano. Pastores, pastoras, o sea, lo equiparamos, pero no hay puntos de contacto, porque el pastor o la pastora actual pues no hacen sacrificios. La diferencia es grande, pero la mentalidad creyente evangélica hace eso y lo traslada y piensa que todo lo que se aplicaba para el sacerdocio antiguo aplica ahora para el ministerio cristiano, y no necesariamente es así, no aplica exactamente. La consagración, la dedicación, lo que es la ordenación como tal, sí, pero no aplica exactamente igual. Y la serie, el capítulo 21, se compone de 3 partes. Primero, exigencias de pureza para todos los sacerdotes, en los versículos 2 al 9. Del 10 al 15, específicamente son exigencias para el sumo sacerdote. Del 16 al 23, la tercera parte, son exclusiones de la función sacerdotal. Las cosas que lo excluyen, ahí aparecen los sacerdotes con algún problema físico, alguna deficiencia.
Y el versículo final, el 24, es una conclusión que retoma las palabras del 17:2, el último versículo del capítulo, que es muy obvio. Así habló Moisés a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, ¿no? Entonces, la función sacerdotal, a diferencia de la función pastoral de hoy, es hereditaria en Israel. Si en estos tiempos esa exageración que se oye por todas partes, las parejas pastorales o las familias pastorales pretenden decirle a la iglesia que es bíblico, que el pastorado se hereda, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso aplicaba para el Antiguo Testamento, donde todos los sacerdotes levitas, ¿no?, pertenecían a un solo clan, a una sola tribu, y allí por supuesto que era hereditario. Allá. Acá no. Porque acá lo que ahora importa son dos cosas, bueno, son tres, son muchas, pero particularmente dos. En primer lugar, puede discutirse si va en primero o en segundo, está el carisma. ¿El carisma qué es? El carisma es el don que el Espíritu le da a una persona para un oficio. Y ese don, por más que muchas personas digan y se quieran basar en esto, ese don no necesariamente se hereda. No necesariamente es hereditario. No es una ley bíblica que tomemos Levítico 21 o todo el Levítico para decir el pastorado también es hereditario y las parejas pastorales, matrimonios pastorales y las familias pastorales. En muchas partes se usa ese lenguaje. La pareja pastoral, el pastor y la pastora, la esposa, aunque no haya estudiado lo mismo, es pastora también, igual que el esposo. Que los hijos. Y los hijos, luego la familia pastoral. No, la familia pastoral para empezar no existe. Exacto. Ni las parejas pastorales tampoco existen. ¿Sí? Que puedan apoyar, contribuir, y si estudiaron, qué bueno, muy bien, pueden participar y demás. Sí, efectivamente, hay parejas de personas que han estudiado los dos, teología, tienen los estudios correspondientes, porque la segunda parte es la sanción de la iglesia. Primero es lo que hace el Espíritu con la persona. Yo creo que sí va en primer lugar, ¿no? El carisma, el don que el Espíritu le da a la persona. Y en segundo lugar es el orden de la iglesia. Cómo la iglesia reconoce los ministerios y los dones que otorga el Espíritu. Los reconoce, los sanciona y los mete a un orden. Y no vamos a encontrar, de verdad, no vamos a encontrar en ninguna iglesia esa afirmación formal de que la función pastoral es hereditaria. En ninguna parte vamos a encontrar eso. Si la persona, el familiar, el hijo, el sobrino y demás, en términos de relación consanguínea directa, demuestra que tiene vocación producida por el Espíritu, eso es otra cosa. Es diferente, ¿no? Pero eso ya es un tema más contemporáneo. Aquí la función sacerdotal es hereditaria en Israel. Está reservada a la familia de Aarón en su conjunto, y más tarde, curiosamente, y este punto aparece en el texto veladamente, más tarde se le reservará al único linaje de Sadoc, sacerdote en tiempos de Salomón. Porque el texto de Levítico 21 y varias partes del Levítico se escribieron mucho tiempo después, cuando ya había templo, cuando ya había rey, cuando ya habían cambiado muchas cosas. Eso se llama estratos del texto, estratos, niveles, así como cuando se parte la tierra y los geólogos ven qué excepciones tienen, ¿no?, que son los estratos de la tierra geológicamente. Los textos también tienen estratos, se puede discernir y ver qué parte corresponde a qué época. Cuando se habla del santuario, cuando se habla del tabernáculo, si se habla del tabernáculo es más antiguo, si se habla del santuario, cuando ya hay templo, es posterior, porque aquí estaban en una tienda de campaña. El tabernáculo era una tienda de campaña grandotota, ¿no?, que iban cargando y levantaban y volvían a colocar y todo esto, ¿no? Entonces eso es importante acá. Pero algunos miembros de esta familia pueden ser excluidos del sacerdocio en razón de un defecto físico que no alcanzamos a leer, pero dice así, versículo 17: habla a Aarón: ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto se acercará jamás para ofrecer el pan de su Dios. Ningún hombre que sea ciego, cojo, mutilado o deforme. Y la lista es larga,
que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que sea jorobado o enano, o tenga una nube en el ojo. Ya las conocían desde entonces. Sus cataratas. Esas enfermedades, ¿no? O sarna, o erupción, o testículo magullado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas quemadas para el Señor. Hay defecto en él. La persona está defectuosa. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Hoy leemos eso y casi nos da risa, pero no debería darnos, porque eran episodios, circunstancias absolutamente inexplicables. Hoy, por ejemplo, una persona que no tiene la deficiente estatura, pues no tuvo la hormona del crecimiento, ¿no? Que fue lo que le pasó a Lionel Messi antes de irse a España. Tenía un problema de la hormona, muy joven, muy niñito, muy pequeño. Lo detectan que era muy buen prospecto, ¿no? Y encuentran el problema, se lo llevan a España y le administran la hormona del crecimiento. No creció tanto, pero sí creció. Hubiera crecido mucho menos. Sí. Pero sí lo ayudaron y le dieron su hormona del crecimiento. En esa época, pues ¿quién sabía sobre eso? Nadie. Si alguien tenía ese defecto, comillas, de poca estatura, pues decían, pues es maldición de Dios, es algo que Dios está cobrándole a la familia, es un pecado, en fin, todas las ideas. ¿No tendría base en que tendrían que ser puros como el cordero que se ofreció, sin mancha y sin arruga? Teníamos que llegar a ese punto de comparar al ser humano con los animales. Sí. Sí, aquí se busca la perfección, y santidad es sinónimo de perfección. Así es. Y yo No tanto de pureza en este caso. me quedé pensando cuando vi esto. Bueno, aquí es para los sacerdotes, Sí, solamente. pero qué tanta influencia impregna para la comunidad en general tener un defecto. Es que el episodio del ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan es la contraparte de todo esto, pensando ya no solo en los sacerdotes. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, la pregunta del Señor es casuística, totalmente casuística, es decir, el azar ¿qué produjo? La situación de este hombre ¿a qué obedece? Él no tiene la culpa. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y los que escucharon esa pregunta por parte del Señor dijeron, pues a lo mejor él. Y otros pensaron, pues a lo mejor sus papás, su mamá, no sé qué. Y él sale y él sorprende y les dice, pues ninguno. O sea, no da la explicación científica porque no podía darla, no porque no quisiera. Exacto. Lo cual es otro problema. Diga. No, pensé que me entraba. Paso plumas. Sí, el Señor Jesús hace la pregunta, la contesta, porque no podían contestar, pero sí la contestaban mentalmente, pero él responde ninguno. Él está así y da una explicación teológica, no alternativa, y dice, pues para que se manifieste la gloria de Dios en él. Y yo lo voy a hacer, y la gloria de Dios se va a manifestar porque lo voy a sanar, y va a ver, ¿no? Y ve, y de hecho ve, pero cuando ya ve, la historia es larguísima, la historia del ciego de nacimiento es muy larga. Ve y preséntate al sacerdote, y va y se presenta con el sacerdote, y el sacerdote dice, oye, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te sanó? ¿Qué pasa? Esto está muy raro. No, pues ese tal Jesús, ¿cómo que Jesús? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Y tráeme a tus papás y vamos a ver el asunto, a ver cómo estuvo esto. No, pues es que no. Y los papás, no, pues yo no sé, le anda en la calle, sale a lo que está ciego, sale, y sus amigos lo acompañan, no sé qué, y le dan cosas, toda la historia obvia, ¿no? Normal, digamos, en situaciones así. No, pero es que esto está muy mal, o sea, no puede ser. ¿Cómo andan ustedes haciéndole caso a cualquier sanador que ande por ahí? Que no eran raros tampoco. Sí había gente así, que decían que sanaban, que buscaban saludos. No, y terminan siendo expulsados de la sinagoga, el ciego y su familia. El asunto se puso durísimo. Porque al ciego le preguntan, no, pues yo no sé, no veía yo, pues yo no sabía, escuché que ahí fue una persona, me llevaron, me hizo esto en los ojos y sané, de lo demás yo no sé nada. No, ¿cómo que no vas a saber? Y la historia crece y abunda y es larga, hasta que los expulsan de la sinagoga. Lo que Juan hace con ese pasaje, que es algo que hemos visto en el grupo de estudio bíblico recientemente, es alegorizar la historia.
todos o gran parte de los seres humanos, enseña Juan, somos ciegos por el pecado. El pecado es una ceguera espiritual. Así es. Y háganle como quieran. El Señor Jesús viene y nos quita la ceguera espiritual. Y nos hace ver espiritualmente. Nos hace ver a Dios, nos hace, no físicamente, pero nos hace verlo, nos hace ver su plan, nos hace ver al Señor, nos hace ver lo que Dios hace, etc. Entenderlo. Todos somos ciegos de nacimiento por el pecado. Estamos ciegos espiritualmente, el Señor nos quita la ceguera, nos hace ver la realidad y nos salva, etc. Entonces Juan toma la historia del ciego de nacimiento y la transforma en una historia alegórica de enseñanza para todo el pueblo, y además, como el Evangelio está contando la historia de la comunidad juanina también, la comunidad juanina, que era una comunidad de ciegos espirituales originalmente también, y que fueron liberados de la ceguera por el propio Señor, al final los expulsan de la sinagoga también, a los creyentes en Jesús, a los discípulos de Jesús, a los nazarenos, como les decía. Entonces, todo esto por el defecto físico. No se dice que se les considere impuros, por eso la diferencia entre impureza e imperfección. Y la comparación con los animales era inevitable. Alguien tenía que sacarla a este día, alguien tenía que decirla. Sí, porque se busca perfección en el hombre que sacrifica, en la persona que sacrifica y en lo sacrificado. El Señor dice a través de la ley: a mí no me vas a entregar animales que te sobren, que no los quieras porque nacieron con un defecto, que le salió la patita chueca, que está mal el animalito. No me lo vas a traer así. No, yo no acepto eso. Yo acepto perfección, la más posible, la perfección, ya que pueden comer los alimentos consagrados tanto como sus hermanos que están en mejores condiciones físicas. Aquí encontramos la noción de integridad, y eso es muy bonito. La noción de integridad que toma el relevo de la pureza, lo que esclarece un tanto el sentido profundo de la pureza. Integridad. El concepto de integridad también es problemático, porque una persona íntegra, no en términos solamente morales, una persona íntegra está completa. Sí, íntegra. Íntegra, primero. El sentido de estar completo. Estás íntegro, sí. No te falta nada, no. No te falta un dedo, no. Estás íntegro. Caramba, esto que ha pasado, que pasó hace unos días ahí, este accidente tan terrible. Personas con el 100% del cuerpo quemado. 100. No se puede vivir así. No se puede. 90. No se puede. 80. No se puede. La niñita que llevaron a Estados Unidos tiene el 20%. Sí se puede. Porque una cosa es la extensión de la quemadura y otra cosa es el grado. Sí. 90% del tercer grado no se puede sobrevivir. No se puede. La integridad del cuerpo está en riesgo. Sí. Cuando es del 20, cuando es del 10, pues se hacen los injertos famosos, le toman piel de otra parte del cuerpo. ¿Qué se hace con el 90? Nada. No se puede sobrevivir así. La integridad corporal primero, pero también la integridad moral. Esa es una persona íntegra, intachable moralmente, insobornable, incorruptible. Quisiéramos que todos nuestros funcionarios fueran así, políticos y gobernantes. Quisiéramos. Todos quisiéramos ser así. Esa es la otra. Que los que nos gobiernan sean así y que nosotros también seamos. Es que es un círculo vicioso. Por supuesto. El que habla, no, por supuesto que no. El que está administrando millones de pesos y el que tiene su vida cotidiana normal, que también puede corromperse por cacahuates, ¿no? Sí, no se compara la corrupción de ese tamaño con la de acá, pero es corrupción. En fin, es falta de integridad. Todo lo que nos presumen y no lo son.
¿Cómo qué? Exacto. Pero ese concepto de integridad aparece mucho en los salmos. Sí. Mírame a mí, Señor, que soy íntegro. ¿En serio? Uy. ¿Quién puede extender certificados de integridad? Pues solo Dios, ¿no? Solo Él. Claro. Pero aquí el concepto es muy importante. La noción de integridad. Ser íntegro. Primero, estar completo en términos de lo que se le pedía al sacerdote. A los hijos, al propio el sacerdote. Vamos a entrar con un par de temas. Perdón, esto es algo urbana, pero en la serie que está en la televisión, que no me acuerdo ahorita cuál es, Ajá. entonces están los hijos de Elías. ¿No son las series brasileñas que sacan el o es otro? No debe de ser brasileño. ¿Pero qué es? ¿Cuál es la idea? Entonces los hijos están en pecado. ¿Los de Elías? Sí, los de Elías. Elías no era sacerdote. Entonces ellos nada más eran ayudantes de Se esperaba, el pueblo esperaba, porque volvemos al mismo tema de la herencia. Ajá. Y más crítico en el caso de los sacerdotes, porque aquí si alguien nacía en la familia de Leví, ya era sacerdote por default. Ajá, sí. En el profetismo no. En el profetismo el Señor llamaba a una persona, le daba de su espíritu. La persona era diferente realmente, como Elías, Eliseo y los demás hombres y mujeres que las hay. Y el profeta empieza a hacer otras cosas diferentes a las que el pueblo está acostumbrado. Pero el pueblo se empieza a acostumbrar a qué es un profeta, cómo actúa, qué enseña, cómo piensa, cómo vive, su familia. Entonces entra en juego la familia. Entonces el pueblo empieza a tratar de aplicarle a la familia de los profetas lo que se le aplicaba a los sacerdotes. Pero no es lo mismo. Nada que ver con los sacerdotes. Sí, porque los hijos sí estaban en pecado, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Y pasó con los dos, pasó con Samuel mismo. Pero ¿por qué? Porque el carisma, volvemos al punto, y ese es un gran ejemplo, que el carisma no se hereda. Necesariamente. En algunas ocasiones. Necesariamente no se hereda. Aquí nuestro hermano Agustín conoce muy bien la vida y la historia de Billy Graham. Su hijo heredó, Franklin. ¿Qué heredó Franklin? Digan, ¿qué heredó? Usted es muy dura. El ministerio que tenía su padre. El ministerio. ¿Se hereda el carisma? No. No necesariamente. Casi no. Hay que poner el adverbio ahí. No necesariamente. Puede suceder, pero no necesariamente se hereda el carisma. ¿Se hereda la ideología? Sí, y lo estamos viendo. Y no hay nada que discutir. ¿Piensa con los papás? Sí. ¿Tiene el carisma de su papá? No tanto en el sentido de vocación, sino en la atracción que producía Billy Graham. La respuesta es no. No tiene el impacto de su papá. Heredó eso que usted dijo, heredó el ministerio, heredó el trabajo, la pasión evangelizadora, si se quiere, lo cual está muy bien. La misión, de acuerdo, pero no se hereda el carisma en el sentido de atracción. Es como cuando Juan Pablo II murió y llega el sustituto. El carisma de Juan Pablo II No lo tuvo. no lo tuvo. Bueno, ahorita el que entró también tiene muchos problemas con el carisma. ¿Quién sabe? También. Francisco tenía más. Sí. Tenía más carisma. Pero el que está ahora está en un problema porque no tiene carisma. Perdón. Los medios Los medios no dicen nada de él. ¿no? Y ha dicho cosas muy duras en las últimas semanas. Sí. Pero no trascienden de nuevo porque no tiene carisma. Le falta el carisma. Es que es Estados Unidos. No es eso el problema. No, de ninguna manera. Es otra cosa. Bueno. Entonces, esa observación es importante y eso ya debería eventualmente, en este caso, en este tipo de temas, debería conducirnos posteriormente. Si aquí vemos a los profetas, hay que ver a los sacerdotes. En otro momento hay que ver a los profetas, su vocación, su naturaleza, sus características. También había profetas en otros pueblos, sí. ¿Qué hizo la diferencia en Israel con el profetismo? La parte moral. La enjundia moral del profetismo hebreo para señalar las injusticias en todos los niveles, desde los reyes hasta el pueblo, sin temor. Les fue muy mal a muchos profetas por eso, pero muy mal. Los golpearon, los torturaron, los expulsaron, los mataron,
terrible, sí, por supuesto. Sí, claro, no podía pasar de otra manera. Porque los profetas fueron, como se dice hoy, fueron los primeros defensores de los derechos humanos. Cuando nadie se preocupaba por eso. Hoy se llaman derechos humanos. En el caso de la viña de Nabot, por ejemplo. Te quito la viña y no me importa porque yo soy dueño de todo. Y dice Dios con el profeta, no, perdóname, pero... Y no está defendiendo la propiedad privada, como se dice hoy. No. Está defendiendo el derecho de una familia a una porción de la tierra que es del Señor y que le hará como concesionado a una familia. Que no es lo mismo. Exacto. Es como las tierras ejidales, ¿no? Así. Exacto. Son propiedad de la colectiva. Es de la colectividad. ¿Sí? Bueno, entonces eso es importante, ¿no? Y aquí luego vienen varias explicaciones. Tenemos ya 15 minutos. En el 1, algunas impurezas son inevitables y que no podrían ser asimiladas a pecados. La palabra nefesh, que se traduce por alma, designa aquí a un muerto. No tendrás contacto con los muertos. La explicación complementaria dice que los sacerdotes no tenían que oficiar o realizar oficios funerarios. A veces hasta de su propia familia. ¿Quién lo realizaba entonces? La comunidad. El pueblo. La comunidad. Pero el sacerdote no tenía que estar en contacto, con las excepciones que se mencionan, porque sí las hay y las dicen. No, a no ser por un pariente cercano, madre, padre, hijo, hermano, hermana virgen. Ese es otro punto Pues importante. soltera y que estuviera Dios mío. El término Se casó, sorry. el término del comentario que propone como alternativa, porque explica los términos hebreos muy interesantes. Hay cuando menos 3 ahí. No solo sobre eso, sino también sobre la prostitución y todo de la mujer, justamente lo que la hermana preguntaba o comentaba. Dice, una mejor traducción sería casadera, no necesariamente virgen, con todos los problemas que eso tenía en la antigüedad. Doncella, ¿no? Joven, porque virgen a veces es sinónimo de doncella por edad, no es sinónimo de virginidad sexual, sino es sinónimo de doncella, de edad, que es lo que sucede en Isaías 7:14, el famoso pasaje. Si no me equivoco, espero no equivocarme, confundo 7:14 y 11:1, pero creo que es el 7:14 de Isaías, donde dice, y dará la Virgen a luz a un niño. Pero la Virgen en ese momento también se puede traducir por doncella, la que está casada ya y va a tener un niño, ¿no? Ya está embarazada. O sea, ese famoso pasaje para Navidad, para Adviento, no necesariamente habla de virginidad. La Virgen concebirá. Sí, virgen, doncella. Sí, 7:14, ¿verdad? Sí. Es doncella, es la madre, la señora joven, muy jovencita, digamos. Sí, doncellas por edad. Sí, por edad, no tanto por doncellez, digamos. Pero eso es importante, ¿no? Por ese lado. Se prohíbe a los sacerdotes lo que prohibía a todos, más adelante. Lo considerarás como cosa santa. Una cosa importantísima que aparece en el pasaje, y hay que ver cómo es el realismo bíblico. El otro día en una predicación mencionamos el realismo bíblico. Y el realismo bíblico no se tienta el corazón para decir cosas que pasaban. Es algo muy reconocible en el texto sagrado, sobre todo en la parte narrativa, pero también en las otras. Realismo bíblico. Y es durísimo. Versículo 9. La hija del sacerdote, alguna hija, si comienza a prostituirse, a su padre deshonra, quemada será. Ahí no hay medias tintas. Perdón. Versículo 9. La hija del sacerdote, si comienza a prostituirse, a su padre deshonra, quemada será. ¿Qué tal? Podía suceder, sí. Pero es que la hija del sacerdote, pues, podía suceder. Podía suceder. Ay, por Dios. La vida es así. Sería interesante que cuando comienza a prostituirse, tener una relación, tener varias, Ese es otro un punto. desliz, Exactamente. no sé,
Una o dos. Otras traducciones, y aquí están las palabras, justamente, qué bueno que salió el punto, versículos 7 y 8. Antes de 9. Prohíben al sacerdote casarse con una mujer prostituta. La palabra hebrea es soná, con Z, o promiscua, como traducen otras versiones. Promiscua. ¿Cómo traduce el mismo acá? 7 y 8. No tomarán por esposa a una mujer prostituta, ni violada, ni a mujer repudiada por su marido. Y la otra opción es promiscua. En el lenguaje popular, cuando se aplica esa palabra tan dura y las más duras que ya sabemos, a veces tiene que ver más bien con promiscuidad, no porque la persona se dedique comercialmente a eso. Es un juicio moral. Eres prostituta, meretriz, para usar el vocabulario, Sí. etaira, y las otras que hay, ¿no? Eres eso. No, eres promiscua, o aquella persona es promiscua, no se dedica a la prostitución cotidianamente, es diferente. Su disposición moral para eso es así. Pues es que sí. Sí, pero es diferente el matiz, muy diferente. Por eso aquí lo subraya. Prostituta sonar o promiscua, como traducen otros. Violada, jalalá. Bueno. O repudiada, jerusá, por su marido, por otro, por supuesto. Ese, por ejemplo, ¿con qué argumentos podía repudiar un hombre a su mujer? Y ya el Señor se lo preguntaron. Así, sin anestesia. Señor, ¿qué opinas de que el hombre pueda repudiar a su mujer? ¿Qué opinas? Y el Señor da una opinión a bote pronto, fabulosa. ¿Está autorizado por la ley? Sí, por la dureza de los corazones de los hombres. Es una crítica al patriarcado. Dice, por la dureza de vuestros corazones. ¿Quién pregunta? Pregunta un hombre. Claro. Por lo tanto, el Señor le contesta a un hombre. Por la dureza de vuestros corazones masculinos. Que se pasan por encima de otras circunstancias, la honra de la muchacha, la vergüenza, la desvergüenza. Esa persona iba a ser un cadáver social, su familia iba a quedar totalmente avergonzada, las hermanas de la persona, ¿no? Las sobrinas, todo impactaba cuando había un repudio. No había llegado Sor Juana. Eso no era divorcio. Sor Juana es otra historia. Sor Juana no se mete con el tema del divorcio, del repudio, no, pero es importante señalarlo. Lo que Sor Juana hizo fue aspirar al conocimiento que estaba restringido para los varones. Ella no tenía ninguna vocación religiosa y está demostrado. Lo que tenía era una vocación científica, literaria, de conocimiento, una vocación intelectual. Eso era lo de Sor Juana. Era gran poeta, sin duda, pero además se metió como teóloga. De hecho, está considerada como la primera teóloga de América, Sor Juana Inés de la Cruz. Entiendo lo que dice. Entiendo lo que dice. Y pensando en pensándolo en paralelo a la corrupción, pues es que para que haya corrupción son culpables dos, y aquí es lo mismo, ¿no? Son dos. ¿En qué sentido? La mujer cuando, como dice usted, es una transacción comercial, pues son dos. Cuando es un abuso, claro, pues la deshonra, pero pues es un abuso de otro. Lo que pasa es que de un fuerte sobre sí. Primero estamos distinguiendo, como lo hace el comentario, entre prostitución y promiscuidad, que no son lo mismo. No. Ya si entramos a la problemática social de lo primero, es todo un universo criminal, digamos, un problema social, estructural que lleva toda la vida, donde efectivamente está total. Tailandia es probablemente el país donde se comercia sexualmente de la manera más brutal y grotesca que hay en el mundo. Tailandia, probablemente. Hay turismo sexual. Digo, hay turismo sexual en muchos lados, pero Tailandia es la locura total. Es el extremo. Porque antes de la prostitución socialmente está el problema de la trata de personas. Sí. Una muchachita de 11 años sí, no está soñando con ejercer la prostitución.
de ninguna manera. Preparada. En condiciones, comillas, normales. Si su mamá lo es, quién sabe. Si su tía lo es, si su abuelita, depende. Pero si se rastrea la problemática de fondo, aparece la cuestión de la trata de personas. Ahí empieza el problema. Aquí en México, Tlaxcala es el punto crítico en eso. Al grado de que la Universidad Autónoma de Tlaxcala se ha vuelto una autoridad a nivel mundial sobre el tema de la trata de mujeres, de personas. ¿Qué tal? A nivel mundial. Invitan a profesoras de la Universidad de Tlaxcala en muchos lugares del mundo para teorizar y explicar la problemática estructural de la prostitución y el antecedente que es esa violencia, esa agresividad, ese secuestro que es la trata de personas. Eso viene desde la antigüedad. Lo que hacían los arenes era eso, trata de personas. Salomón practicó la trata de personas porque tenía un harén. Y el harén se hacía con trata de personas, secuestro de personas en familias agresivamente. No llegaban y les preguntaban si querían, las secuestraban. Eso me gusta. A mí. Ya. Otro punto es el negocio sexual, porque ahora que, no sé si supieron, el tiempo ya, 2 minutos, ¿no? Acaban de arrestar el día 10 de septiembre a la mamá del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. El 10 de septiembre, Jesús. De hecho, el próximo programa de Sacro y Profano es sobre ese tema. Estuvimos ahí de nuevo hablando de eso. El documento del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el tema de la acusación es el gobierno de Estados Unidos, así, tal cual, acusa a estas personas, 11 o 7 personas, empezando con Nason, y ahí es donde viene toda la problemática, todo el desglosamiento de todos los delitos sexuales que han cometido estas personas, y económicos y demás. Y ahí empezó desde el papá, que estaba en la cárcel. No, desde el abuelo, desde el fundador. Y eso está mencionado en el documento. Hay una historia de la iglesia, es en español. Lo sacaron en español. Muy bien pensado eso. 33 páginas. Lo sacaron en español y está la historia de la iglesia de la Luz del Mundo. Están los nombres del fundador, el hijo y ahora el nieto, y cómo se han comportado y las acusaciones que recibieron. Prácticamente el gobierno de Estados Unidos está acusando a todos, desde el fundador, el hijo y el nieto, que estaban ya en la cárcel. Que ya, y de los 6 cargos que hay, 4 son de cadena perpetua. Ahí se heredaron Exactamente. Exactamente, sí. Pues siguieron el comportamiento. Es un puesto hereditario, con la mentalidad del Antiguo Testamento. Con esa mentalidad de que el padre le hereda al hijo y el hijo le hereda al otro, el ministerio, la iglesia, la comunidad, el trabajo religioso. Eso he dicho positivamente. Me sorprende que la iglesia siga funcionando y están esperando que salga. Pero el hombre no que está suelto de su injusticia. No está suelto. No, la iglesia pretende, está esperando. pero no. Ellos piensan que es una injusticia. ¿Cómo crees? Pero el hombre no va a salir, entiende ya eso. No, claro. Es que Ya hay una No, bueno, porque no sale. sí, claro. Pero realmente lo que sucedió en el fondo, porque lo apresaron en 2019, fue el apresamiento antes de la pandemia, lo apresaron y la condena fue muy breve, muy pequeña, 16 años. En 8 tal vez podía salir, etcétera. Pero ahora con esta cadena perpetua muy probable no va a salir. Pero ahí está el problema, ¿no? Trata de personas, prostitución, no exactamente, pero era todo para el servicio sexual de los dirigentes de ellos, de la iglesia y principalmente el apóstol Nason, ¿no? Que además se llama Nason Merari, es el nombre completo de Nason Merari Joaquín García. Ese es el nombre. Pero ahorita que decía Eva, y si es cierto, o sea, como la presentan como una iglesia evangélica, Es que esa mala fama permea a todas las demás. De hecho, la persona que logramos que estuviera acompañándonos en el programa, un hermano se llama Carlos Torres, que él subrayó muy bien en el programa el hecho de que esa iglesia surgió del pentecostalismo mexicano. De hecho, Eusebio Joaquín, que es el fundador, que después se puso así mismo Aarón,
Él era pentecostal de origen y participaba de una iglesia pentecostal, Sí. que es la más antigua de México. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la iglesia más antigua, a la que perteneció la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Y me acuerdo que usted dijo, Qué engaño. una vez nos dijo que ante el gobierno tienen su registro como iglesia, pero que, bueno, legalmente no sé qué, cumple con unos requisitos para la iglesia, el gobierno no certifica que realmente sigan. Sí, porque eso no le toca al gobierno. Cuando hay delitos que perseguir, sí. Pero en México eso no se había logrado hasta cuando empezaron a cometer los delitos en Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses, Ahí fue familias de ciudadanos estadounidenses. Ahí ya no tiene nada que hacer. Ya no. México Los que ahí se gobierno. Como el hombre se cumplió mucho allá con sus casas, propiedades y demás, y además es ciudadano estadounidense. Entonces, Sí. de por sí, cuando terminara la condena no iba a poder salir de Estados Unidos. Y ahora menos. Pero así está el problema. Todo eso es lo que dice el libro. ¿Qué características debía tener el sacerdote? El sacerdote, las familias sacerdotales. Aquí se aplica. Aquí se aplica decir familias sacerdotales, padres, hijos y demás.